El arrepentimiento se manifiesta silenciosamente, no con grandes gestos ni disculpas desesperadas, sino con sutiles cambios que dicen mucho. Cuando una mujer empieza a darse cuenta de lo que perdió, no suele ser inmediato. Al principio, está convencida de haber tomado la decisión correcta. Se siente libre, segura, incluso aliviada. Pero con el paso del tiempo, la realidad se impone. El silencio se vuelve más denso, el mundo se siente más frío y, de repente, aquello que daba por sentado empieza a resonar en su mente. Es en esa quietud donde el arrepentimiento comienza a echar raíces. Empieza a recordar no las discusiones, no los roces, sino cómo la hacías sentir segura, vista y comprendida. Recuerda cómo la escuchabas sin juzgarla, cómo estabas ahí cuando nadie más lo estaba y cómo tu calma y firmeza aliviaban su caos. Y es en esas reflexiones donde empieza a ver lo que juzgó mal. No eras perfecto, pero eras real. Verás, el arrepentimiento emocional no siempre se manifiesta con un mensaje de auxilio o súplicas por otra oportunidad. A menudo se ve como una vacilación, esa larga pausa antes de que te escriba. Se manifiesta cuando te observa en silencio, viendo tu crecimiento desde la distancia. Se refleja en sus sutiles intentos por reaparecer en tu vida, darle me gusta a una publicación, enviar un saludo casual o buscar motivos para recordar anécdotas compartidas. Cuando una mujer lamenta haberte perdido, rara vez es dramático. Es silencioso, reflexivo y está impregnado de nostalgia. Porque para cuando se da cuenta de tu valor, ya has empezado a evolucionar sin ella, y eso es lo que más duele. En este episodio exploraremos los patrones emocionales que afloran cuando el arrepentimiento se instala, las señales de que siente tu ausencia, su verdadero significado y cómo debes responder cuando empieza a acercarse de nuevo. Porque a veces su arrepentimiento no es una segunda oportunidad, sino la confirmación definitiva de que alejarte fue la decisión correcta. 1. La calma tras la ruptura. ¿Por qué el arrepentimiento no llega de inmediato? Cuando una mujer termina una relación, rara vez parece arrepentimiento. De hecho, suele parecer alivio. Los primeros días, incluso semanas, se caracterizan por el silencio, la distracción y el distanciamiento emocional. Se convence a sí misma de que está bien, de que terminar la relación fue la decisión correcta. Sale más, publica algunas fotos, se vuelca en el trabajo o con sus amigos y se dice que se está recuperando. Pero bajo esa calma superficial suele haber algo más. Represión. Verás, la mayoría de la gente no siente arrepentimiento inmediatamente después de una ruptura. Lo que sienten es la liberación emocional de alejarse de la tensión. Ya sea que la relación fuera sana o tensa, terminarla trae una sensación temporal de libertad. Es como quitarse un abrigo pesado, de repente te sientes más ligero, incluso si hace frío. Eso no es paz, es alivio, y el alivio tiene fecha de caducidad. Al principio, su mente se centra en la justificación. Ella revive todos los momentos que la hicieron infeliz para convencerse de que hizo lo correcto. Se repite que está superándolo, que merece algo mejor, que tiene el control. Pero a medida que el tiempo se alarga y el ruido emocional se calma, algo inesperado comienza a aflorar: la reflexión. Es entonces cuando el silencio se vuelve más fuerte que su seguridad. Las noches en vela se sienten diferentes. Los recuerdos que antes ignoraba ahora regresan sin filtros. Las cualidades que antes daba por sentadas, tu constancia, tu paciencia, tu lealtad silenciosa, comienzan a resaltar sobre el fondo de todo lo que ahora experimentas sin ti. Es entonces cuando las grietas comienzan a aparecer. El arrepentimiento no llega como una tormenta, se desliza como una sombra, lento, silencioso, pero innegable. No se anuncia con lágrimas ni disculpas. Aparece como curiosidad. Se pregunta qué estás haciendo, si has seguido adelante, si todavía piensas en ella. Es en esa curiosidad donde surge la primera chispa de comprensión. Tal vez subestimó tu valor. Y esa es la ironía de la distancia. Aclara lo que antes la proximidad oscurecía. Cuando el ruido se desvanece y la realidad se asienta, ella empieza a verte no como el hombre que dejó, sino como el hombre que perdió. Y es entonces cuando comienza el verdadero arrepentimiento. 2. El eco de la ausencia. Cuando tu silencio empieza a hablar.
Tras una ruptura, llega un momento en que el silencio se vuelve más ensordecedor que cualquier discusión. Al principio, quizá esperaba que te pusieras en contacto con ella. Un mensaje, una llamada o un simple gesto para demostrarle que aún te importa. Pero al no hacerlo, algo empieza a cambiar. Tu silencio, antes fácil de ignorar, empieza a resonar. No es el silencio en sí lo que la perturba, sino lo que representa. Le dice que tu mundo sigue girando, con o sin ella. Esta comprensión no llega de golpe, sino en pequeños sobresaltos emocionales. Se da cuenta de que ya no ves sus historias. Has dejado de darle me gusta a sus publicaciones. Ya no te comunicas con amigos en común para preguntar por ella. De repente, el control que creía tener empieza a desvanecerse. En esos momentos de silencio, la curiosidad se convierte en preocupación. ¿De verdad la ha superado? ¿Dejó de importarle tan fácilmente? ¿Fui tan fácil de olvidar? La misma mujer que antes parecía tan segura de su decisión, ahora se encuentra repasando viejas conversaciones, revisando fotos o mirando tu perfil hasta altas horas de la noche. No se trata de obsesión, sino de darse cuenta de algo. Empieza a sentir el vacío que tu presencia solía llenar. Verás, el arrepentimiento suele comenzar con el impacto de tu ausencia, no de tu presencia. Cuando estabas cerca, podía justificar la distancia, la actitud, la indiferencia, pero cuando desapareces ya no hay razón para resistirse a la verdad, que tu energía, tu atención y tu estabilidad se habían convertido en parte de su equilibrio emocional. Ahora que se han ido, el desequilibrio empieza a hacerse evidente. Es aquí donde tu silencio se convierte en tu mayor poder, no como un juego, sino como un límite. No la estás castigando, te estás protegiendo. Has dejado de buscar una respuesta y has empezado a vivirla plenamente. Has aceptado que tu paz no depende de que ella reconsidere su decisión. Y esa silenciosa confianza, esa quietud, dice mucho. Esto le demuestra que has superado la versión de ti mismo que necesitaba aprobación. Has aprendido a dejar ir con elegancia y, al hacerlo, le has dado espacio a su arrepentimiento. Porque nada perturba más a una mujer que darse cuenta de que el hombre al que creía poder reemplazar dejó de esperarla. 3. La fase de comparación, cuando empieza a medir el presente con el pasado. El arrepentimiento se intensifica cuando la realidad no cumple con las expectativas. Tras el alivio y el silencio iniciales, comienza a comparar, no conscientemente al principio, sino gradualmente, a medida que la vida le presenta nuevas situaciones, nuevas personas y una nueva energía. Es en esos momentos de contraste silencioso donde empieza a recordar las cosas que antes descartaba. Quizás esté saliendo con alguien de nuevo, y el nuevo chico sea encantador, pero no constante. Coquetea fácilmente, pero no la escucha como tú lo hacías. La hace reír, pero cuando la vida se complica, desaparece. O quizás esté soltera, rodeada de amigos que le dicen que tomó la decisión correcta, pero cuando está sola por la noche, el recuerdo de tu presencia constante empieza a repetirse como un recuerdo imborrable. El arrepentimiento no siempre se trata de extrañarte de inmediato, se trata de extrañar cómo se sentía a tu lado, segura, con los pies en la tierra, comprendida. Esa es la parte que la mayoría de los hombres subestiman, la huella emocional que dejan. No tenías que ser perfecto para dejar marca, solo tenías que ser auténtico. Mientras ella sigue comparando, empieza a darse cuenta de algo que antes pasaba por alto, que tu constancia no era aburrida, sino estabilidad, que tu calma no era indiferencia, sino madurez emocional, y que tu paciencia no era debilidad, sino autocontrol. Estas reflexiones rara vez vienen acompañadas de disculpas dramáticas. Se manifiestan de maneras más sutiles. Te escribe, comenta una foto antigua o te envía un mensaje como «Oye, me acordé de ti», que suena casual pero tiene mucho significado. Lo que realmente está haciendo es tantear el terreno, no siempre para volver, sino para ver si el vínculo que rompió aún existe. Quieres saber si aún responderías con afecto o si tu silencio se ha convertido en su nueva realidad. Y esta es la verdad que la mayoría de los hombres ignoran. Su fase de comparación no se trata solo de arrepentimiento, sino de un despertar. Se da cuenta de que la profundidad emocional no se alcanza fácilmente
y que no todos los hombres ofrecen seguridad envuelta en calma. Ese tipo de conexión perdura, deja huella. Así que cuando empieza a comparar, no es solo nostalgia, sino reconocimiento. Reconocimiento de que lo que dejó no era ordinario, era excepcional, y la excepcionalidad, una vez perdida, suele ser lo que más alimenta el arrepentimiento. 4. La fase de la responsabilidad. Cuando afronta las consecuencias de sus decisiones. Llega a un punto, a menudo en silencio y sin aspavientos, en el que deja de culparte a ti, a sus amigos o a las circunstancias. En cambio, empieza a reflexionar. Esta es la fase que define verdaderamente el arrepentimiento, el momento en que se da cuenta del precio de sus decisiones. Puede empezar de forma sutil. Pasa un cumpleaños y recuerda cómo siempre la hacías sentir especial, no con regalos, sino con tu presencia. Tiene un día difícil y no hay nadie a quien llamar que la entienda de verdad. Empieza a reconocer que lo que antes consideraba excesivo o controlador era, en realidad, tu intento de protegerla y amarla en un mundo que no se preocupaba tanto por ella. La responsabilidad no llega con suavidad. Duele. Desafía las historias que se contaba a sí misma para justificar su marcha. No me quería como debía. Podría haber dicho antes. Ahora, revive esos mismos momentos y se da cuenta de que tal vez, solo tal vez, sí lo hiciste. Pero ella no estaba lista para recibirlo. Esta es también la etapa donde la madurez comienza a susurrarle al oído. Empieza a ver el papel que desempeñó, la indiferencia, el tono desdeñoso, la forma en que usó el silencio o la indiferencia como arma para sentir que tenía el control. Comienza a comprender cómo su orgullo habló más fuerte que su corazón. Esa comprensión pesa porque la responsabilidad no cambia el pasado, solo lo aclara. Y aquí está el giro cruel. Para cuando llega esta claridad, el hombre al que una vez dio por sentado generalmente ha cambiado. Ahora es más tranquilo, más silencioso, más selectivo con quien comparte su paz. Ella lo percibe, a través de tu energía, a través de lo poco que te escucha, a través del hecho de que tu mundo ya no gira en torno a ella. Es entonces cuando el arrepentimiento se convierte en dolor, no por lo que se perdió, sino por lo que no se puede reparar. Quizás intente contactarte indirectamente para tantear el terreno, pero en el fondo sabe que algo ha cambiado, ha sanado. Y nada perturba más a una mujer que darse cuenta de que el hombre que creía que siempre esperaría, finalmente la ha dejado ir. En esta etapa de duelo, no solo te extraña, se enfrenta a sí misma. Cada reflexión, cada recuerdo, cada noche tranquila se convierte en un espejo, y lo que la mira fijamente no es el hombre que dejó, sino la mujer en la que se convirtió al hacerlo. 5. El ajuste de cuentas. Cuando se da cuenta de que has pasado página, hay un silencio que habla más fuerte que cualquier confrontación, y cuando lo oye, cuando de verdad lo oye, la estremece. Es el silencio que llega cuando dejas de leer sus historias, de responder a sus indirectas, de estar presente en su vida. Ahí es cuando empieza el ajuste de cuentas. Al principio se dice a sí misma que no importa. Seguro que sigue por ahí fingiendo. Pero entonces ve algo diferente. No te ve intentando darle celos, no te ve presumiendo de una nueva vida, sino a ti en paz de verdad. Ahí es cuando la negación se quiebra. Ve tu sonrisa, no la forzada que recuerda de los últimos días, sino una tranquila y serena. Quizá estés rodeado de nuevos amigos, quizá de alguien que se ríe con facilidad en tu compañía. Esa imagen cala más hondo que cualquier argumento porque le muestra algo inesperado. Sanaste sin ella. Y esa es la verdad más dura para quien alguna vez dio el amor por sentado. Darse cuenta de que se convirtió en solo un capítulo, no en la historia completa. Quizás te contacte con la excusa de solo saber cómo estás. Quizás te envíe un recuerdo, una canción o un mensaje que diga: extraño cómo eran las cosas antes. Pero no es nostalgia, es un intento por ver si la puerta que cerró aún se puede abrir. Aquí está la parte que la mayoría de los hombres no comprenden. Cuando finalmente te alejas, ella no solo te pierde a ti, pierde la red de seguridad emocional que le brindabas, aquel que perdonaba fácilmente,
que explicaba con paciencia, que amaba incondicionalmente, esa versión de ti ya no existe. Y cuando percibe ese cambio, el arrepentimiento se transforma en pánico. Pero este ajuste de cuentas no se trata de venganza ni de orgullo, se trata de restauración. Te reencontraste contigo mismo, el hombre que eras antes del caos emocional, antes de cuestionar constantemente tu valía. Por eso tu paz la inquieta. No es que quiera volver contigo, simplemente no soporta que hayas sobrevivido sin su aprobación. La ironía reside en que, al intentar recuperar el control, lo pierde por completo. Porque en el momento en que se da cuenta de que ya no tiene poder emocional sobre ti, es cuando finalmente comprende el peso de lo que dejó escapar. Y mientras te observa desde la distancia, más fuerte y seguro de sí mismo, se queda con la conclusión más dolorosa de todas. Nunca fuiste tú quien necesitaba que ella cambiara. Era ella quien necesitaba merecerte. Y, en definitiva, lo que realmente le duele no es tu ausencia, sino tu evolución. Ella esperaba que el tiempo te quebrara, que te amargara o te arrepintiera. Pero en cambio, el tiempo te refinó. Te volviste más tranquilo, más sabio, más consciente. El hombre que una vez intentó demostrar su valía dejó de dar explicaciones y comenzó a encarnar la paz. Cuando una mujer lamenta haberte perdido, rara vez se trata de la pérdida en sí, sino de darse cuenta de que subestimó la profundidad de lo que aportaste a su vida. Pensó que encontraría a alguien mejor, más tierno, más emocionante o más comprensivo. Pero, en cambio, encontró versiones de hombres que solo le recordaban lo que solía tener. Esa es la verdadera lección que esconde el desamor. A veces hay que perder lo bueno para reconocerlo. Hay que experimentar el vacío para apreciar la estabilidad. Y hay que verte alejarte, no con resentimiento, sino con elegancia, para comprender la diferencia entre control y conexión. Para ti, la victoria no reside en que ella se arrepienta, sino en que ya no la necesitas. Has salido del ciclo de intentar arreglar, demostrar o explicar. Has recuperado tu dignidad y encontrado la paz en tu propia compañía. Así es como se ve la libertad tras el caos emocional. Tranquila, firme e inquebrantable. Así que, si alguna vez regresa, con nostalgia, confusión o una disculpa a medias, recuerda esto. Su arrepentimiento no es tu responsabilidad. Que se dé cuenta no es tu redención. El verdadero cierre no proviene de su disculpa, sino de tu crecimiento personal. Ya no necesitas que ella vea tu valía, porque finalmente la ves tú mismo. Y ese es el tipo de poder que nadie puede arrebatarte.